pero no logra en sí misma solucionar de manera definitiva problemas de violencia en una región como el Chocó, por poner. Para ello se necesita un concepto que venimos defendiendo y que ahora vamos a practicar, poner en práctica, que es el concepto de seguridad humana, que implica que estos consejos de seguridad no solo sean de la fuerza pública, sino también de una serie de instituciones que pueden ser claves sin estar armadas en la solución de la violencia en el Chocó. Por ejemplo, la universidad, la institución pública de educación en el departamento, la institución pública de salud del departamento, porque parte de la violencia que tiene como protagonista al joven, sea como víctima, sea como victimario, puede disminuir sustancialmente si hay formas mucho más atractivas para la vida del joven, para la vida del Chocó, que la actividad ilícita. Crear esas formas alternativas, sea en la economía, sea en la educación, mejorar las condiciones de salud, mejorar la calidad de vida de la población del Chocó en general, pues no es una responsabilidad propiamente de la fuerza pública, implica una actividad mucho más coordinada de otras instituciones, como el Ministerio de Vivienda, las entidades aquí territoriales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etc. Entonces, los próximos consejos de seguridad tendrán esa integralidad de cara a la construcción de un concepto de seguridad humana que busque e identifique que las causas del crimen son múltiples. No es una, son múltiples. Y dentro de esa multiplicidad de causas, muchísimas que tienen que ver con las circunstancias sociales en que se desarrolla una población. Nosotros quisiéramos hacer ya en el tema operacional un énfasis mayor, vamos a recibir una evaluación al respecto de la capacidad de interdicciones, como llaman, de interceptación de la cocaína en el mar o en el aire. Creo que desde el punto de vista de la vida humana es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción. Nos podría solucionar incluso problemas de conflictividad interna armada en la medida en que no sea eficaz un territorio para exportar cocaína. Este es un tema que ya evaluaremos un poco más profundamente más adelante. También discutimos o planteé la discusión que debe abrirse en el departamento del Chocó con toda la sociedad, no solamente con las instituciones, sobre la eventualidad de procesos de paz, sean políticos, sean jurídicos. Cómo un proceso de paz no desemboca en nuevas violencias, como ha acontecido con el de la FARC, cómo un desmantelamiento de organizaciones armadas actuales no es seguido por la ocupación de nuevas organizaciones armadas ilegales, sino que el Chocó pueda entrar en un proceso pues de pacificación y de prosperidad. De aquí surge otra pregunta que quiero hacerle a la sociedad chocuana. La construcción de una economía que pueda permitir prosperidad en manos de la misma población chocuana, diferente a las economías ilegales que están invadiendo el departamento. El gobierno nacional tiene que hacer una alianza con la sociedad chocuana en la perspectiva de construir formas económicas que garanticen mayores prosperidades a la sociedad en la legalidad y en la vitalidad, y no en la ilegalidad y en las economías de la muerte. Para esto incluso yo creo que hay que reformar el Código Minero. Le he pedido a los mandatarios aquí presentes
que en la discusión chocuana sobre la minería nos presenten una propuesta que pueda mantener la minería ancestral, la pequeña minería, la tradición minera de muchas regiones de Colombia, pero disminuir sustancialmente la actividad de la minería ilegal. Y vamos hacia un segundo Consejo de Seguridad, ya más integral, en unas semanas, en donde podamos a estas preguntas que hemos hecho darle respuestas. Es decir, una política de seguridad humana integral para la pacificación y la recuperación de la vida del departamento del Chocó. Creo que ese es el balance más o menos rápido de lo que ha sido esta jornada de trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Se abre un espacio para 2 preguntas. Inicia el periodista Pedro Valdés. Saludos en general, buenas tardes. Señor presidente, todo tipo de consejo de seguridad tiene que traer algunas reacciones. Usted ha hecho un anuncio también de que los diálogos regionales deberían iniciarse por el Chocó. ¿Cuál va a ser la dinámica y cuánto tiempo tendremos que esperar los chocuanos para el inicio de estos mismos? Eso ya, porque hemos hablado de diálogos regionales vinculantes. Esa palabra vinculantes tiene que ver con que tenga unas conclusiones que se introduzcan en la ley. Es decir, que afecten las normas, la ley del Plan Nacional de Desarrollo. La ley del Plan Nacional de Desarrollo debe tener un primer escenario de participación popular en todo el país y el instrumento es el diálogo regional. En el diálogo regional queremos que asista todo el mundo, que se exprese allí las diferentes ideas y concepciones sobre cómo desarrollarse en este territorio. En campaña yo decía, el desarrollo no se impone. No es como yo pienso que se desarrolla el Chocó allá en Bogotá y vengo aquí y lo impongo, porque así no se desarrolla ninguna nación. El desarrollo es una palabra más ligada a la flor o a lo que sucede cuando llegamos a la adolescencia. Hay algo dentro de nosotros que aflora. Son fuerzas internas que se permiten aflorar, es decir, el desarrollo no se impone, sale de la sociedad chocuana. Florece en la sociedad chocuana, es de la sociedad chocuana de acuerdo a su cultura, a su manera de entender la vida y las cosas y el mundo. Entonces ese diálogo regional tiene esa virtud, poder lograr que la visión chocuana de la sociedad chocuana sobre su desarrollo en su territorio se vuelva ley de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto también tiene una connotación hacia la paz, porque todas estas agrupaciones que hoy están en la violencia también tienen una oportunidad desarmada de expresarse. También pueden pensar, bueno, si nosotros no seguimos en el traqueteo y en la economía ilegal, ¿cuál es la opción en el territorio para poder prosperar? Y yo creo que esa es una pregunta válida que hace que el diálogo regional no solamente sea vinculante para hacer la ley del plan de desarrollo, sino que sea un instrumento para construir paz en los territorios. Si todas las posiciones se expresan. Contesté la pregunta. Cierra Camilo Blanco de Noticias RCN. Presidente, ministro, generales, buenas tardes. Ya hay una delegación del Gobierno Nacional en Cuba para hacer lo que usted ha llamado como estos acercamientos de si hay o no interés de este grupo guerrillero. La pregunta es, ¿ya tiene usted información de lo que está sucediendo allá? ¿Ya le dieron un balance? ¿Ya ellos contestaron a ese llamado que ustedes han hecho para estos diálogos o reactivar estos diálogos de paz? Mira, lo que hemos hecho hasta ahora es nombrar, que ya se posesionó, un comisionado de paz, Danilo Rueda. Él queda facultado para hacer contactos, sea dentro del país, sea fuera del país, y saber a ciencia cierta
si este tipo de informaciones de prensa, de comunicados que viene saliendo profusamente en estas semanas de diferentes grupos diciendo que están dispuestos a hablar de paz, pues son ciertas. Él primero va a hacer un tanteo. Una de las características positivas del comisionado de paz que se ha nombrado es que ya tiene una larga tradición en su vida laboral privada en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en los territorios en conflicto. Es decir, él no llega criado en Bogotá, educado en Bogotá, a mirar cómo es el conflicto en el Chocó. Ya sabe cómo es el conflicto en el Chocó, ya sabe cómo se está traduciendo la violencia en Colombia, en cada territorio de Colombia, y eso permite que él pueda tener la capacidad del contacto con los actores de la violencia. Habrá una oportunidad en que me presente un informe dentro de algunas semanas después de esta labor, y entonces ahí sí ya dialogaremos con ustedes si se puede, que yo creo que sí se puede, cuáles son las posibilidades, los más y cuáles los menos, de acuerdo al informe que me presente el comisionado de paz. Muchas gracias a la prensa. Informar que no fue del Consejo, aunque creo que tiene que tener un capítulo, porque la seguridad es la seguridad de la vida. Y hay una amenaza real de orden climático. Todos los indicadores tratan de mostrarnos que este semestre vamos a tener una ola invernal muy, pero muy fuerte, similar o superior a la del 2010. Ojalá no sea así, pero hay que prepararse. Hay que mitigar el riesgo, se llama eso. Disminuir el riesgo antes que la emergencia nos coja por sorpresa. Entonces vamos a ordenar digamos, a través de un decreto, que todos los alcaldes tengan un mapa de riesgos ya disponibles frente a posibilidades de inundación, remoción en masa en los municipios que tienen pendientes, y reubicación, un plan de reubicación cuyo costo, porque eso cuesta, tiene que hacerse con el gobierno nacional. El Ministerio de Vivienda, para el caso, y el Ministerio de Agricultura, más las instituciones del gobierno nacional, el actual nombrado director de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, al cual le he dado también la función de administrar el fondo de adaptación, porque no tiene por qué ir la unidad por un lado y el fondo de adaptación por el otro, están listos para coordinar con todos los alcaldes del país y otros organismos de seguridad, entre esas la Fuerza Pública, la Defensa Civil, bomberos, etcétera, el plan de reubicaciones antes de las inundaciones. Si se inunda y la gente ya está dentro, fracasamos, ya nos toca a la emergencia. Pero queremos, con los 1000 y pico alcaldes del país, que pueda haber un mapa de riesgos en cada municipio, y esa es una indicación que el gobierno nacional incluso dará por decreto en las próximas horas, de tal manera que no nos coja de improviso una oleada invernal muy fuerte que al parecer se avecina. Bueno, gracias, ahora sí, chao. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también a los